Hermanos, seguimos en el estudio del libro de 1 de Corintios. Entonces, si tienen sus Biblias, pues quiero que las abran al libro de 1 de Corintios, capítulo 11. Muchos han preguntado, ¿soy digno de tomar la cena del Señor? Muchos han concluido que a lo mejor esta semana no soy digno para tomar la cena, hasta la otra oportunidad. Y yo creo que esa actitud o esa idea viene de una mala interpretación del pasaje que vamos a ver hoy, o un mal entender del pasaje que vamos a ver hoy. No quiero ser juzgado por Dios, entonces mejor me abstengo de tomar la cena. Ahora, vamos a contestar varias preguntas y esa es una pregunta. Es una pregunta que vamos a contestar. ¿Es mi enfermedad el resultado de tomar indignamente la cena del Señor? ¿Dios me está disciplinando por haber tomado indignamente la cena del Señor? Son varias preguntas que vamos a ver hoy en esta tarde. Versículo 27. 1 de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, no tenían edificios ni templos para reunirse y congregarse. Entonces ellos por costumbre se juntaban en varias casas o en casas alrededor de la ciudad, pues era una sola iglesia, entonces ellos siempre se juntaban en una sola casa. Entonces buscaban un hermano que tenía una casa grande, un hermano que tenía dinero, un hermano que que tenía una casa grande, los miembros más prominentes para comer y celebrar la cena del Señor. Era un convivio ágape, una comida de traje. Todos llevaban su guisado, ¿sí? Como a veces hacemos nosotros, que cada quien lleva su platillo favorito. Y la verdad, para muchos, esta fiesta, esta celebración, esta cena, para ellos fue la mejor comida de su semana. Porque había mucha gente pobre también dentro de la congregación. Entonces ellos esperaban también esa comida, esa cena, porque había mucha comida. El problema en Corintio, como ya hemos visto, era que los miembros que tenían más recursos, ellos llegaban primero. Y ellos llevaban toda la comida buena, la comida rica. Y ellos no esperaban a los demás. Los primeros llegaban con su bistec, con su pastor, su sirloin, dice. Llegaron con su arrachera, ¿sí? Y luego dice llegaron con su vino. Y ellos empezaron a comer y beber y no esperaban a los demás.
Y cuando llegaban los pobres, los que no tenían recursos, los esclavos, a lo mejor las mujeres solteras, a lo mejor unos niños, las personas que no tenían dinero, no tenían muchas cosas, ya se habían acabado todo. Ellos llegaban a lo mejor con sus frijolitos, con su arrocito, así, y no había carne, no había comida. Entonces ellos pues no tenían nada que comer. Y peor que eso, muchos tomaban en exceso y se emborrachaban. Y como resultado, vamos a leer versículo 17 y 18. Quiero ver el contexto. Ya hemos estudiado, pero quiero regresar y ver el contexto para entenderlo mejor. Versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oigo que hay divisiones. Ellos perdieron completamente el sentido principal y el significado de la cena del Señor. Como nos enseñó nuestro hermano Humberto hace 2 semanas cuando vimos este pasaje de 17 al 22, los corintios profanaban la ceremonia de la cena del Señor. Ellos habían perdido el significado real de la cena. Los varios grupos en la iglesia traían división. Se estaban juntando solamente con los que ellos querían juntarse. No estaban experimentando el verdadero compañerismo dentro de la iglesia en sus reuniones. Entonces ellos, supuestamente reuniéndose para celebrar al Señor Jesucristo, Pablo les dice a ellos, no están reuniéndose para comer la cena del Señor. ¿Por qué? Por sus actitudes, ¿sí? Por las divisiones que hay. Y esto es el contexto. El contexto es muy importante para nosotros, para poder entender bien. Entonces, Pablo aquí nos da y nos va a presentar unas instrucciones acerca de la cena del Señor. Y la semana pasada vimos esas instrucciones. Humberto nos explicó las instrucciones de cómo tomar la cena del Señor. Pero luego él sigue y en ese punto de 27 al terminar el capítulo, Pablo escribe a la iglesia para corregir sus errores y explicarles la manera digna de recibir la cena. Entonces, ya nos ha explicado qué es la cena, cómo tomar la cena, pero ahora nos va a explicar cómo tomarla en una manera digna. Y él aquí presenta 4 puntos principales de la cena que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a acercarnos a la mesa del Señor, cuando vamos a tomar del pan y del jugo y participar en esa ceremonia. Son 4 puntos. Tomar la cena del Señor con frecuencia, tomar la cena del Señor con amor para con los demás, tomar la cena del Señor recordando al Señor mismo y tomar la cena del Señor examinando a nosotros mismos. Esos son los 4 puntos que vamos a ver rápidamente. Primeramente, con frecuencia. En versículo 26, él dice, así pues todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa. Como Humberto nos explicó la semana pasada, no hay un mandato, no hay un mandato de Cristo de parte del Señor en cuanto a la frecuencia. El Señor no nos dice, tienes que tomar la cena cada cuando, tal fecha, tal día, tal hora, con este grupo, no con este grupo, no lo dice. Muchos quieren decir que el Señor nos da el mandamiento, pero podemos ver un patrón en el libro de Hechos. De hecho, en el principio,
la iglesia tomaba la cena del Señor. Desde Hechos 2, 42, vemos que ellos tomaban la cena del Señor diariamente. Dice, se juntaban en casas, cada día se reunían para partir el pan. ¿Sí? Entonces, en el principio, ellos tomaban la cena todos los días. Llegando a Hechos 20, se convirtió en algo que tomaron semanalmente. Porque dice cada semana, el primer día de la semana, cuando se juntaban para partir el pan. Pero la Escritura no viene diciendo que tienes que tomar con tanta frecuencia la cena del Señor. Humberto también nos explicó, hay muchas iglesias que no comparten la cena del Señor, que no participan en esa ceremonia, a lo mejor una vez al año, o como él explicó, una vez en 3 años que una iglesia tomaba la cena. Pablo está diciendo aquí, con frecuencia debemos de recordar esa ceremonia, debemos de tomar y participar. Porque Jesús no nos dio un mandato de cada cuándo debemos observar la cena. Nosotros como iglesia pues lo hemos decidido cada 4 o 6 semanas. No es costumbre pasar más de 8 semanas sin tomar la cena. Nosotros tenemos esa costumbre, hemos decidido que eso es la manera en que vamos a hacerlo. No tampoco celebramos la cena igual cada vez. Por ejemplo, ustedes saben, la vez pasada pues fuimos al Cerezo para participar con nuestro hermano que está en el Cerezo y llevamos varios hermanos de la congregación y participamos en la cena del Señor allá en este momento, ¿sí? Y ahora nos toca estar aquí. Algunas veces hemos comido una comida y después hemos tomado la cena del Señor. A veces nada más después de un servicio normal, pues hemos tomado la cena. Hoy en este día vamos a observar, vamos a escuchar de la palabra de Dios y recibir la palabra. Y luego vamos a ver unos bautismos y luego vamos a regresar y tomar la cena juntos como una familia. Entonces no hay una manera específica en ese sentido, pero es con frecuencia. Es con frecuencia. El segundo punto que quiere aclarar Pablo aquí lo encontramos en versículo 19 al 22, y debemos de celebrar y tomar la cena con amor para con los demás. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y brincando a versículo 33, él les dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Pablo enfrenta nuevamente las divisiones en la congregación. Pablo ya había enfrentado esas divisiones muchas veces. De hecho, en el primer capítulo, él enfrentó la división porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, me bautizó fulano de tal, me bautizó sutano, ¿sí? Yo soy de él. En capítulo 3 él habló otra vez de las divisiones también, ¿sí? Entonces no es la primera vez que enfrenta las divisiones dentro de esa congregación. Pero aquí lo que se sorprende al apóstol Pablo son las actitudes durante una ocasión tan sagrada como la cena del Señor. Su actitud egoísta anulaba totalmente el significado principal de recordar al Señor Jesucristo. Según versículo 22, menospreciaban la iglesia de Dios y avergonzaban a los pobres. Entonces Pablo se sorprende de la actitud tan egoísta de esa congregación. El punto es que debemos venir a la cena con amor genuino para con nuestros hermanos y hermanas. La cena del Señor es una de las actividades espirituales que no practicas a solas.
Por ejemplo, tú puedes y debes leer tu Biblia a solas. Tú puedes y debes orar solo por ti mismo. Tú puedes y debes meditar, dar tu ofrenda, ayunar, memorizar, solo por ti mismo. Pero la cena del Señor debe ser celebrada con el cuerpo de Cristo. No es algo que hacemos a solos. Es algo que hacemos con todos juntos. Si el bautismo, por ejemplo, nos hace que uno se une con los muchos en el bautismo, entonces la cena nos hace que los muchos se unen como uno solo. ¿Sí me entienden? En el bautismo nos estamos identificando con Cristo y con su cuerpo, la iglesia local. Entonces una persona llega a ser parte de los muchos con el bautismo. Con la cena del Señor, los muchos, recordando el cuerpo del Señor, llegamos a ser unos porque participamos juntos en esa ceremonia. Entonces, cuando tú tienes algo contra tu hermano, tú debes hacer todo lo posible para restaurar esa relación. Y es otra razón por lo cual ellos celebraban la cena cada semana. ¿Por qué? Porque al menos que sigues en tus pecados, como los corintios, tú no puedes mantener tu enojo, tu distanciamiento, tu falta de perdón, tu odio con tu hermano si estás tomando regularmente la cena del Señor. ¿Por qué? O tienes que abstener de la cena o tienes que tomarla indignamente si sigues en tus pecados. Ahora, tenemos que entonces llegar y tomar la cena pensando en los unos a los otros, con amor verdadero hacia nuestros hermanos. ¿Sí? Tercer punto, versículo 23 al 26. Debemos recordar al Señor Jesucristo. Debemos tomar la cena recordando al Señor Jesucristo. Para no tomar indignamente la cena, no podemos tomar la cena a la ligera. Son 4 cosas que hay que recordar acerca de Jesucristo, y la semana pasada Humberto nos explicó en más detalle, entonces nada más voy a puntualizar estos, pero tenemos que recordar la vida del mismo Señor. Tenemos que recordar su vida. Cristo nació de una virgen, vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca cometió ningún pecado contra ninguna persona, menos Dios. Él era el único hombre en la historia del mundo que vivió una vida perfecta. Entonces nosotros tenemos que recordar la misma vida de nuestro Señor Jesucristo y su perfección. En segundo lugar, tenemos que recordar su sacrificio, el sacrificio del Señor. Por ejemplo, en versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en versículo 26, la segunda parte dice: cuando bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Entonces recordamos su sacrificio. Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podemos vivir. Y Él fue castigado como un criminal. Fue golpeado. Lo traspasaron con una espada. Lo golpearon. Lo maldicieron. Él fue colgado en la manera más cruel al lado de 2 ladrones, siendo inocente. Él murió
en aquella cruz hace 2000 años. Tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Él, siendo Dios, decidió venir a la tierra y vivir esa vida perfecta y luego ser maltratado y matado de esta forma. Tenemos que recordar este sacrificio. Cada vez que tomamos el pan, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Ahora, tenemos que recordar el perdón que tenemos en el nuevo pacto, el versículo 25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es el nuevo pacto? Bueno, tenemos que entender el antiguo pacto. ¿Qué era el antiguo pacto? Un sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y tenía que matar un cordero, y con la sangre del cordero cubría los pecados del pueblo. Pero en el nuevo pacto ya no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó el castigo y derramó su sangre. Entonces, cuando tomamos la copa, estamos recordando la sangre de Jesucristo del nuevo pacto. Estamos recordando que ya no hay sacrificio. Hebreos nos dice que ya no hay otro sacrificio. Jesucristo hizo el sacrificio una vez para siempre. Entonces, no podemos hacer ningún mérito bueno, no podemos hacer ningún sacrificio para ser aceptado por Dios. Dios ya hizo todo a través de su sangre. Entonces, cuando tomamos la cena, tenemos que recordar. Y tiene que estar presente en nuestra mente que no estamos tomando la copa, no estamos tomando el pan para recibir la salvación. Ya tenemos la salvación, estamos tomando la copa como memorial, en memoria de Cristo, recordando su sacrificio, recordando lo que tenemos, el perdón de pecados en el nuevo pacto. Ya no podemos hacer nada para recibir perdón de pecados. Cristo ya hizo todo. Ya hizo todo. Entonces, yo no puedo por llegar a la iglesia, no puedo por dar dinero, no puedo por llegar a una misa, no puedo por cumplir con ciertos requisitos. Yo no merezco este perdón de pecados, pero Jesucristo por su sangre derramó sobre aquella cruz hace 2000 años, pagó el precio de mis pecados. Tenemos que tener presente. Y la última cosa que debemos recordar es la segunda venida de Jesús. En versículo 26, terminando, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a estar celebrando la cena del Señor hasta que venga Cristo. Estamos anunciando, estamos, como dijo Humberto la semana pasada, proclamando la segunda venida de Cristo. Algún día Cristo va a regresar. Él va a regresar por su pueblo. Él va a regresar para poner en orden todas las cosas, para gobernar el mundo, para reinar para siempre aquí en la tierra. Entonces estamos anunciando que ya murió Cristo, pero no está muerto. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Él va a venir otra vez. Amén. Y nosotros estamos anunciando que Cristo va a regresar. Entonces, cuando participamos en la cena, debemos de recordar al Señor Jesucristo. El último punto que presenta Pablo aquí, en versículo 27 en adelante, es que uno debe de examinar a sí mismo. Debemos examinarnos, llegando para tomar la cena, debemos examinarnos a nosotros mismos. Podemos acercarnos a la mesa de forma indigna en muchas maneras. Es común que las personas participen en forma ritualista. De hecho, hay misas todos los días, todos los horarios. Y lo hacemos, la gente va para nada más cumplir, ¿no? Es una forma muy ritualista, sin participar con su mente y su corazón. Pueden ir por todos los pasos de la ceremonia sin ninguna emoción y tratarla a ligera en vez de con toda seriedad. Puede pensar también que tal ceremonia se salva.
Pueden acudir con un espíritu de amargura o odio hacia otros creyentes y hacerlo con un pecado del cual no se habían arrepentido. Si un creyente acude con algo menos que los más nobles pensamientos y algo menos que un amor total por sus hermanos en Cristo, lo hace de manera indigna. Pero debemos notar algo aquí en versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. ¿Está diciendo que la persona es indigna? ¿O está diciendo que la manera es indigna? Es la manera. Debemos notar que indignamente tiene que ver con la manera en que actuaban, no con su propia indignidad al hacerlo. No quiere decir tampoco quien comparte la cena sea digno. ¿Por qué? Nunca podremos clasificarnos como dignos para tomar la cena. La verdad es que todos nosotros somos indignos. Y eso es lo que da el verdadero significado a la cena del Señor, recordándonos que Cristo murió por gente injusta, indigna, tal como nosotros. El único digno murió por nuestros pecados. Y solo por su gracia y su misericordia podemos acercarnos. Entonces, no debemos pensar, soy indigno y no puedo tomar la cena. Tenemos que pensar, ¿es la manera en que voy a tomar la cena indigna? ¿Voy a tomar indignamente la cena? No que soy indigna como una persona, porque todos somos indignos de poder participar. Sin embargo, es peligroso intervenir en esta celebración de manera inapropiada. Esta exhortación no quiere decir tampoco que hay que hacerlo sin equivocarse en absoluto, pues no hay perfección. Entonces yo no puedo llegar a la mesa siendo perfecto. Ninguno puede llegar y tomar la cena siendo perfecto. Y el problema de los corintios entonces era que intencionalmente la habían convertido en la fuente del desorden y de la división. Ellos intencionalmente hacían burla de la finalidad espiritual de este gran evento. Entonces, seguimos en 27. Dice Pablo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo explica que tomarla en la manera indigna es hacerse culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Pablo? Pues MacArthur dice en su comentario, él dice, pisotear la bandera de su país no es deshonrar la tela, sino deshonrar al país que representa. Acudir de manera indigna a la cena del Señor no es sencillamente deshonrar la ceremonia, es deshonrar a aquel en cuyo honor se celebra. Nos hacemos culpables de deshonrar su cuerpo y su sangre, lo cual representa toda su vida y su obra por nosotros llenas de gracia, su sufrimiento, su muerte a nuestro favor. Nos hacemos culpables de burlarnos y tratar con indiferencia la misma persona de Cristo Jesús. Esto es lo que significa tomar indignamente la cena del Señor. Eso es lo que significa ser culpados de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Es como si fuéramos crucificando a nuestro Señor vez tras vez tras vez. Como si nosotros fuéramos los soldados ahí crucificando al Señor hace 2000 años. Vamos a ser culpados de la sangre del cuerpo de Cristo.
Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, por tanto, Pablo dice, cada vez que uno se acerca a la cena del Señor debiera abstenerse si encuentra un pecado. No. Debiera examinarse y luego tomar la cena. Ahora, con el contexto, ¿qué quiere decir Pablo? En el contexto del pasaje. ¿Qué quiere decir con esto del autoexamen? Lo que se indica es que cada uno debe examinarse para ver si tiene una apreciación adecuada de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos en relación con nuestros hermanos en la fe? ¿Somos culpables de hacer acepciones de personas? ¿Nos portamos como si amáramos a todos por igual en la iglesia? Sin que importar su condición económica, social o educativa, o hay divisiones entre nosotros. Es el contexto, hermanos. Esta es la clase de examen que pide Pablo. Y si podemos contestar las preguntas satisfactoriamente, igual como los corintios, él dice, entonces debemos comer del pan y beber de la copa en comunión con la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál crees que sería mejor? ¿Cuál crees que sería mejor? ¿Abstenerse de la cena porque no quieres tomarla indignamente? ¿O sería mejor tomar la cena indignamente? Ninguno. ¿Por qué? Abstenerse es pecar contra Dios. Abstenerse, Dios dice, les mando tomar la cena. Entonces, si tú abstienes de la cena, estás pecando contra tu Señor. Pero si tomas la cena indignamente, estás pecando contra tu Señor. Entonces, ¿cuál es la única opción que tienes tú antes de tomar la cena? Arrepentirse. Es la única opción que tenemos. Pablo no les dice, absténganse de la cena. Él dice, escudriña su corazón, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con tu hermano y toma la cena. ¿Sí? Ahora, es posible que no es posible ponerte a cuentas con un hermano. Es posible no poder restaurar una relación con un hermano. Pero en cuanto depende de ti, es tu responsabilidad hacer todo lo posible para estar bien con tus hermanos. ¿Sí? Y yo me refiero a un hermano que a lo mejor no pertenece a esa congregación. Porque si un hermano pertenece a esa congregación, tienes toda la oportunidad de ponerte a cuentas y restaurar tu relación con esa persona. Pero a lo mejor uno que vive en otro lugar, uno que se ha ido a otra iglesia, que se ha ido, a lo mejor hay una relación rota y está fuera de nuestro control, fuera de nuestras manos. ¿Sí? Entonces, escudriña tu corazón, pero también Pablo dice, examinamos. Pablo no era culpable de tomar la cena indignamente, pero él dijo, examinamos, nos examinamos. Él incluyó a sí mismo en esta exhortación. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo. Si una persona toma indignamente la cena del Señor, afecta a los demás. Si una persona aquí tiene pecado contra otro, si una persona aquí no ha perdonado a otro, si una persona aquí
tiene algo en contra de alguien, eso afecta a todo el cuerpo, ¿no? A lo mejor tú puedes pensar, no, eso es entre yo y la persona. No, está entre todos aquí en la congregación. Entonces, la opción que tienes no es abstenerte y tampoco quieres tomar indignamente la cena. Entonces, ¿cuál es la opción? Es arrepentirte. Esa es la opción que le dio a los corintios. Arrepiéntense de sus divisiones, sus excepciones de personas y tomen la cena. No tiene que ser, la cena no es una ceremonia muy solemne así con las luces bajas y que todos así pegando su pecho y todos así, no soy digno, no soy digno, no soy... La cena es una celebración. Porque Cristo murió, nos salvó, resucitó y va a venir otra vez. Es una celebración. ¿Recuerdan los discípulos la última noche que Cristo le fue entregado? Él no llegó con Judas y dijo, no eres digno de tomar la cena, porque tú me vas a entregar. No, Pedro, no eres digno de tomar la cena, entonces que pase la copa al otro. Ellos tomaron de la cena. Y Cristo no los prohibió. ¿Por qué? Porque era una ceremonia, era un memorial, era una celebración. Entonces, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La clave aquí es sin discernir. Sin discernir. Tomar la ligera. Sin pensar en lo que está haciendo. La razón principal por la disciplina de Dios entre los corintios fue porque tomaban la cena sin recordar, sin discernir el cuerpo del Señor. No solamente su cuerpo físico, pero también el cuerpo espiritual. Sin discernir a los demás y su relación con los demás. Dice que juicio come y bebe para sí. Para aclarar aquí también, este juicio no es condenación como algunas traducciones lo tienen. La palabra griega aquí tiene la idea de corrección o disciplina, por eso la traducieron aquí como dice juicio, y en otras traducciones dice es otra forma de juicio como disciplina, y podemos ver en la palabra griega son dos palabras diferentes. En versículo 23 vemos las dos palabras diferentes. Dice, somos castigados, esa es una palabra, por el Señor, para que no seamos condenados, esa es otra palabra, con el mundo. Una de las palabras es crima, se refiere a la disciplina de los salvos, y catacrima se refiere a la condenación de los perdidos. Entonces podemos leer 32 diciendo, mas siendo juzgados somos crima, disciplinados por el Señor, para que no seamos catacrima o condenados con el mundo. Dios no condena a sus hijos, sino disciplina a sus hijos. Versículo 30. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Su disciplina viene en varias formas. Puede ser el resultado o la consecuencia misma del mismo pecado. Por ejemplo, ellos tomaban mucho. Se emborrachaban ellos. ¿Cuál es una consecuencia natural del emborracharse? Son las enfermedades, ¿sí? Son las debilidades, y a veces el alcoholismo trae como consecuencia la muerte. Puede ser que Dios permite las consecuencias naturales.
de nuestro pecado, o puede ser que Dios mismo hace que muchos se enfermaban y se murieron. Entonces, ¿puede ser igual que Dios hoy en día permite que nosotros suframos las consecuencias de nuestro pecado por tomar indignamente la cena? ¿Puede ser que Dios también hace que muchos se enfermen y se mueren por haber tomado indignamente la cena? Es posible, hermanos. Es posible. De hecho, no vamos a tocar el tema hoy. La semana que entra vamos a ver realmente lo que significa la disciplina aquí. Entonces, la semana que entra vamos a ver ese tema más profundo. Pero es interesante porque algunos predicadores quieren decir que Dios no castiga a los cristianos. Dios no disciplina a los cristianos. Eso nada más fue en ese contexto en Corintio. Pero esa es una mentira. Es una mentira, hermanos. Entonces, ¿es tu enfermedad una consecuencia de haber tomado ligeramente la cena del Señor? Pues cada caso es diferente, ¿sí? Pero vamos a ver la semana que entra todo el contexto de la disciplina de Dios, ¿sí? Ahora, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora Pablo explica el remedio para no tomar la cena de manera indigna. Otra vez vemos el contexto. Los corintios eran culpables de favoritismo, culpables de divisiones, culpables de disensiones, excepciones de personas, egoísmo. Pablo no era culpable de estas actitudes, pero él dice, ahora otra vez él dice, él incluye a sí mismo diciendo, si nos examinásemos. Es una exhortación para todos. Hay que discernir nuestras actitudes hacia Cristo, hacia la cena del Señor y hacia la iglesia, nuestros hermanos. Y hay que mantenernos puros y limpios delante de Dios, examinando continuamente nuestras vidas. Otra vez vuelvo a decir, por eso esa congregación practicaba la cena del Señor cada semana. De hecho, los puritanos tenían el hábito también de tomar la cena del Señor cada semana. ¿Por qué? Vuelvo a decir otra vez, no puedo seguir mi pecado, o mi pecado se va a salir a la luz, o Dios me va a castigar o disciplinar si tomo indignamente la cena del Señor. Y si tomamos la cena cada semana, tenemos que tener pues unas cuentas muy cortas con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Una semana nada más. ¿Sí? Pues es una buena opción. Es una buena opción para la iglesia. ¿Por qué? Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, castigados. ¿Cuál es el propósito de Dios en castigar o disciplinar a sus hijos? La semana que entra vamos a ver pues más cerca de eso, pero aquí podemos ver que su propósito era corregir a los culpables de su error y también para animar a los demás a que elijan la santidad en vez del pecado. La disciplina de la iglesia, la disciplina de Dios, tiene como meta mantener la pureza de la iglesia y restaurar a los ofensores. Y lo vamos a ver más la semana que entra. Aquí Pablo termina 33 y 34. Él termina amonestando a los corintios para que pongan su vida y actitudes en orden. Él dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces, después de toda esa exhortación, por todos los pecados que están cometiendo, por las divisiones que hay, Pablo llega a amonestarles. Después de escudriñarse, esperen a los demás. El gran pecado de ellos era no esperar a los pobres. Los ricos no esperaban a los demás. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran más importantes que los demás.
Entonces Pablo les exhorta, les anima para que pongan su vida y actitudes en orden, desechando por completo sus prejuicios, su egoísmo y su indiferencia. Entonces nosotros como iglesia podemos aprender de esa exhortación de Pablo, ¿no? Porque si nosotros no trabajamos en este tema, si no nos esforzamos, como nos dijo Humberto hace unas semanas, les aseguro que vamos a tener el mismo tipo de divisiones en nuestra congregación. Que algunos solamente van a llegar pensando en su grupo social, pensando nada más con quién me voy a juntar, con quién me voy a platicar, con quién voy a relacionarme. Eso no es lo que la Escritura dice que se tiene que experimentar en la congregación. En la congregación tenemos que tener unidad entre todos. Ser unidos y no excluir a nadie de nuestro compañerismo como iglesia. Al menos que sea una persona que siga en su pecado y no se arrepiente de su pecado. Luego hay otras explicaciones para eso. Pero no debemos de excluir a nadie. Entonces, debemos tomar la cena del Señor. Para no tomar la cena indignamente, debemos tomar la cena con frecuencia. Debemos tomar la cena del Señor con amor para con los demás. Debemos tomar la cena recordando al Señor y su sacrificio. Y debemos tomar la cena examinándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a hacer una oración.